¿Sabías que en las calles de la antigua Roma se escondían secretos que aún hoy desafían a la historia? ¿O que en la Edad Media, las leyendas eran más poderosas que las espadas? Bienvenidos a Historias que cambiaron el mundo, donde exploramos los mitos, las batallas, los héroes y los misterios que forjaron nuestra civilización. Desde los dioses de Roma hasta los caballeros medievales, pasando por conspiraciones imperiales, leyendas prohibidas y cuentos que sobrevivieron siglos. Prepárate para descubrir el pasado como nunca antes, porque la historia no es aburrida, es una aventura. Suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos de la historia, uno por uno. Hace mucho, mucho tiempo, una antigua leyenda nos cuenta el asombroso origen de la ciudad de Roma, la gran capital de Italia. ¿Te has preguntado cómo comenzó todo? Acompáñanos en esta historia llena de misterios, destino y valentía. Un destino divino. Se dice que los gemelos Rómulo y Remo eran descendientes del héroe troyano Eneas y que su nacimiento estuvo marcado por la voluntad de los dioses. Su padre era Marte, el dios de la guerra, y su madre, Rea Silvia, una sacerdotisa vestal. Sin embargo, un destino cruel los llevó a ser abandonados en las aguas del río Tíber cuando eran solo unos bebés. La loba y el milagro del bosque. Los pequeños flotaban en un cesto hasta que una loba, guiada por el destino, los encontró en la orilla. En lugar de atacarlos, los cuidó como si fueran sus propios cachorros, amamantándolos y protegiéndolos de todo peligro. Cerca del bosque, el pastor Faustolo observaba un comportamiento extraño. Cada día, a la misma hora, una loba bajaba del bosque, ignoraba a sus animales y se dirigía al río. Extrañado, se lo contó a su esposa. Intrigados, decidieron seguirla y, entre los arbustos, descubrieron el cesto con los dos niños. Un pájaro carpintero volaba sobre ellos como un guardián divino. El pastor y su esposa, que no tenían hijos, decidieron adoptarlos. Los criaron con amor y enseñaron a cazar y sobrevivir en la naturaleza. Pero los gemelos nunca olvidaron a la loba que los salvó. Cada vez que iban al bosque, le dejaban comida como agradecimiento. Cuando crecieron, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad en el mismo lugar donde la loba los había encontrado. Pero no estaban de acuerdo en dónde construirla, lo que llevó a una disputa entre ellos. La discusión terminó en tragedia. Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió en el primer rey de la nueva ciudad, Roma. Roma creció hasta convertirse en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Y todo comenzó con dos niños abandonados, una loba y el destino que los guió. Roberto había vuelto a ensuciar su guardapolvo en la escuela, otra vez. Su mamá suspiró: «Ay, hijo. Siempre tengo que inventar un sistema para dejarlo blanco de nuevo». Pero ese día, Roberto llegó a casa con una sonrisa gigante. «Mamá, no te preocupes más. Desde hoy, yo lo voy a lavar. Como en la antigua Roma». «¿Vos? ¿Lavar? ¿Qué sabes vos de ropa?». Roberto no dijo nada. Fue directo al jardín. Buscó un balde, puso arcilla, agua. Fue a la chimenea y sacó un poco de ceniza. Después, hizo algo muy raro. Hizo pipí en el balde. Listo. Esta es la receta secreta de los antiguos romanos. Mi maestro nos explicó cómo se hacía. Somos romanos. Hace muchos años, en Roma, las mamás también lavaban la ropa de toda la familia. Doña Alicia era una lavandera muy conocida. Iba de casa en casa recogiendo ropa sucia, sobre todo túnicas blancas. ¿Y saben qué usaba para sacar las manchas? Ceniza, agua y orina. Sí, orina humana o animal. La mezcla producía amoníaco, que era un blanqueador natural. Alicia frotaba la ropa sobre piedras grandes, al lado de los ríos. Otras veces trabajaba en lavanderías romanas, donde los esclavos ayudaban a enjuagar y prensar la ropa para dejarla bien lisa. Después, si alguna túnica estaba rota, Alicia la cosía y así ganaba unas monedas más. La mamá de Roberto no podía creerlo. El guardapolvo estaba blanco. ¿Y eso funciona de verdad? Claro.
Es ciencia romana. En la antigua Roma no había detergente, pero había ingenio. Y aunque hoy tenemos lavadoras modernas, nunca está de más aprender cómo lo hacían nuestros antepasados. ¿Sabían, niños, que en la antigua Roma ya existía la escuela? Solo unos pocos niños podían ir. Solo los hijos de los nobles, los senadores, los tribunos. Y solo los varones. Las niñas se quedaban en casa aprendiendo con su madre. A los estudiantes se les llamaba discípulos y al maestro, magister. Un día, el pequeño Tito, hijo del cónsul Cayo Julio, llegó tarde a clase. Tito dijo, «Ave, o magister». ¿Qué significa, buenos días, maestro? Y el maestro respondió, «Ave, o Tito Cayo». En Roma no usaban apellidos. Usaban el nombre del padre para distinguirse. Mientras un niño leía desde su papiro, Aníbal, hijo de Amílcar, era de Cartago. Tito chismoseaba con el compañero de atrás. «Magister, Tulio, detente, ahora lee tú, Tito». «Tito, no puedo, magister, las palabras se esconden, magister, muéstrame tu papiro, estaba sucio, arrugado y roto». «Magister, por eso no puedes leer. No cuidas tu material. Tu papiro está hecho un desastre, hace unos días olvidaste los cálculos, y ahora las tablillas de cera para escribir». «Tito, no las traje, maestro, fue culpa de mi pedagogo». El pedagogo era un maestro privado que acompañaba a los niños ricos. «Magister, falso. Conozco a tu pedagogo». «Tito, entonces fue mi esclavo». «Magister, tampoco». «También lo conozco». Micrófono. Tito, en voz bajita, «La culpa fue de mi padre». «Magister, falso. Conozco a tu padre, el cónsul Cayo Julio. Y él no tuvo la culpa. Hay una cosa que aún no he visto, verte trabajar todo el día como debes». Tito queda solo en el aula. El sol cae. Los niños se van. Oscurece mientras todos jugaban. Tito seguía allí, solo, escribiendo una frase en su tablilla de cera: «Soy un mentiroso. El dios Júpiter me castigará. Y el dios Mercurio me perseguirá por no estudiar». Entran el pedagogo y el cónsul. «Ave, o magister, ¿por qué Tito sigue en la escuela?» «Magister, ¿por qué miente? ¿Por qué no estudia? Y por qué culpa a todos menos a sí mismo». El cónsul mira a su hijo con severidad. «Cónsul, eres la vergüenza de la familia. Ya estás por cumplir los 12 años. No serás político como yo. Te irás con el esclavo Cornelio a la escuela de armas. Y quizás, si los dioses no te dieron sabiduría, yo haré de ti un buen guerrero». Tito baja la cabeza. Moraleja: no culpes a otros por tus errores. El verdadero cambio empieza cuando tú decides esforzarte. Aurelio tenía solo 17 años cuando sus padres le anunciaron: «Mañana, 17 de marzo, será un día muy especial. Es la fiesta del dios Baco, y tu día de paso a la vida adulta». Muy temprano, un esclavo le llevó una túnica púrpura, decorada con hilos de oro. No era fácil de poner, así que lo ayudaron a vestirse. Después del desayuno, un tazón de leche con miel y frutas frescas. Aurelio fue al patio donde ya esperaban familiares y amigos. Todos miraban hacia el larario, ese altar sagrado en las casas romanas donde se adoraba a los lares, los dioses protectores del hogar y la familia, el altar sagrado del hogar. Allí, su padre, como jefe y sacerdote de la familia, alzó la voz en oración. Luego, se acercó a Aurelio con algo muy especial, este amuleto. La bulla era un colgante o medallón que los niños romanos llevaban alrededor del cuello en una cadena como amuleto de la suerte. Un esclavo trajo una toga viriles, era una prenda de vestir de la antigua Roma que simbolizaba el paso de la adolescencia a la adultez, blanca, bordada con púrpura, el símbolo de los adultos romanos. Su padre le dijo: «Desde hoy, dejarás de vestir como un niño. Serás un hombre». Luego, todos fueron a un banquete.
Aurelio se sentó junto a un invitado especial, un tribuno del pueblo. El cargo de tribuno era importante y poderoso porque representaba al pueblo y protegía a los plebeyos, un protector de los ciudadanos romanos. El tribuno le dijo a Aurelio: me gustaría que sigas tus estudios, Aurelio. Quizá un día, tú tomes mi lugar. Así, en la antigua Roma, un joven pasaba de la niñez a la ciudadanía. Con respeto, con fe, y con la esperanza de construir el futuro del imperio. Todos saben que Calígula nombró cónsul a su caballo. Pero pocos conocen la verdadera historia mágica detrás de Incitatus y el niño Tito. Tito era un niño romano, hijo de esclavos que cuidaban del caballo del emperador. Un día, vio algo increíble. Calígula hablaba como si Incitatus pudiera entenderlo. Cuando se lo contó a su padre, este le dijo en voz baja: no digas nada, hijo. El emperador está enfermo. El caballo no puede contestarle, aunque lo quiera mucho. Pero Tito no se quedó tranquilo. Una tarde, cuando nadie miraba, se animó a hablarle al caballo. Al principio, silencio. Pero justo cuando Tito ya se iba, escuchó una voz suave decir: hola, Tito, ¿por qué te vas? El caballo podía hablar. Pero solo lo hacía con su amo, y ahora, con él. Incitatus le confesó: solo puedo hablar con personas muy especiales. Si prometes guardar el secreto. Tito le pidió al caballo de ayudar a él y a sus padres a ya no ser calvos: te ayudaré. Cuando el emperador muera, píntame de negro con una planta especial que tiñe como tinta. Así pasaré desapercibido y podré escapar contigo. Hicieron un trato. Tito, su familia y el caballo serían libres. Gracias a un consejo secreto del caballo, Calígula les dio a Tito y su familia la libertad. Cuando el emperador murió, pintaron a Incitatus de negro, como habían planeado, y huyeron juntos. Se refugiaron en una gruta escondida, donde el caballo ayudaba a arar la tierra al atardecer. Y así terminó la leyenda del caballo que fue cónsul, y después, un humilde campesino. ¿Te gustaría tener un amigo como Incitatus? Suscríbete para conocer más leyendas de la historia. Cuéntamelo en los comentarios. Era una tarde soleada en la antigua Roma, y la casa de Marco, un noble romano, estaba lista para un banquete familiar con invitados por un ascenso de Marco dado por el emperador. En el centro de la escena estaba Marco, el padre de familia, reclinado cómodamente sobre suaves cojines, disfrutando de unas jugosas uvas. A su lado se encontraba Livia, su esposa. Junto a ellos estaban Claudia, la curiosa hija que siempre preguntaba por todo, y Titus, el hijo hambriento que apenas podía contenerse. No muy lejos, Lucía, la abuela, observaba todo con una mirada sabia y tranquila. En Roma, los hombres comían reclinados en sofás. Era señal de poder y estatus. Marco está feliz, porque tuvo un alto cargo de parte del emperador. Claudia, con su habitual curiosidad, miró a su padre y preguntó: ¿y por qué nosotras no podemos acostarnos también? La abuela Lucía, con su vasta experiencia, respondió: porque somos mujeres, querida. Solo los hombres pueden hacerlo, al menos en esta casa. Mientras tanto, Titus, a quien el hambre ya hacía impaciente, intentó robar una aceituna del plato de su padre. «Yo quiero ser hombre ya», exclamó. Las mujeres se sentaban derechitas. Y los niños comían después, si sobraba algo. La comida fue servida: deliciosas frutas, panes, quesos, pescado, y un plato que parecía extraño. Los banquetes duraban horas. Había música, poesía. Los adultos bebían vino servidos por un esclavo en copas relucientes, mientras los niños recibían agua. Los adultos bebían vino, agua para los niños. Y seguían charlando por horas. Titus gritó: ¿vieron lo que vi yo? Hay el fantasma del esclavo Lucius que sigue sirviéndonos. Los hombres obligaron a las mujeres llevarse a los niños y comentaron sobre el hecho extraordinario de la jarra con vino suspendido en el aire. El invitado de mayor cargo dijo: debe ser el dios Baco. ¿Vos podrías comer acostado como los romanos? Contanos en los comentarios, y suscríbete para más historias de la antigua Roma.
En el año 1400, en un país lejano y caluroso, vivía un cura especial. Era gordito, de buen corazón, y con una gran sonrisa. Su pasatiempo favorito era hacer bromas a todo el mundo. Tan famoso se volvió por sus chistes, que un día lo invitaron a una gran cena en la casa de un señor muy rico. Era verano, y hacía tanto calor que pusieron las mesas en la terraza, bajo las estrellas. Durante la cena, cuando ya casi todos estaban comiendo y bebiendo felices, de pronto faltó el vino. Entonces, el dueño de la casa, que conocía al cura bromista, le pidió que bajara a la bodega por vino. El cura sonrió, aunque por dentro suspiró. La bodega estaba abajo, más de 100 escalones para bajar. Con su barriguita llena, el pobre cura bajó con cuidado, subió con esfuerzo, y bajó otra vez. ¡Qué trabajo tan grande para un cura que solo quería contar chistes! Se secaba el sudor y resoplaba. Cuando por fin terminó, dejó las vasijas en la mesa y se sentó. Pero esta vez no dijo nada. Estaba serio. Muy serio. El dueño de casa le preguntó si le pasaba algo. El cura respondió que nada, mirando al horizonte, pero su cara estaba pensativa y pasaba su mano por la frente, como si algo le preocupara. El anfitrión insistió en preguntar si estaba seguro. Entonces, el cura suspiró y dijo que tenía una duda, no sabía si cerró bien el grifo del barril. El dueño de casa se puso pálido y salió corriendo escaleras abajo como un rayo, pensando que la bodega estaría inundada de vino. Todos en la mesa se quedaron en silencio hasta que el cura soltó una gran carcajada. Los comensales le preguntaron por qué se reía, y él, entre risas, contestó que no era cierto, solo le devolvió la broma. Él me hizo correr escaleras arriba y abajo, y ahora le tocó correr más rápido que yo. Todos se rieron con alegría, y el dueño de la casa, cuando volvió con cara de susto, también terminó riendo. Así termina este cuento con una pequeña lección: a veces, las mejores bromas son las que se devuelven con una sonrisa. La lección del emperador. En tiempos del gran Carlomagno, un conde valiente en batalla era cruel en su castillo. Campesinos, sirvientes y cocineros sufrían golpes por cada error. Nadie se atrevía a alzar la voz. La noticia llegó a oídos del emperador, un hombre sabio y justo. Carlomagno decidió darle una lección inolvidable. Invitó al conde a un gran banquete en su palacio. El conde, emocionado, esperaba la mejor comida del reino. Pero solo encontró carne, jabalí, liebre, codorniz, ciervo. Nada más. El conde, incómodo, pensó, con pan o algo fresco, sería perfecto. Carlomagno preguntó, ¿qué le parece el banquete, mi fiel conde? El conde respondió, Majestad, la carne es excelente, pero sin pan, vino o verdura. Es difícil de digerir. Carlomagno sonrió y preguntó, ¿de dónde crees que vienen el pan, el vino y las frutas? El conde respondió, del trabajo de los campesinos, Majestad. Entonces recuerda esto: quien maltrata a los que hacen posible la vida en un castillo, no merece saborear lo que ellos producen. El conde bajó la cabeza, avergonzado. Desde ese día, cambió su corazón. Trató con justicia y respeto a todos. En un pueblito medieval, hace cientos de años, los niños no jugaban con pelotas de cuero, jugaban con vejigas de cerdo infladas. Corrían por las calles gritando, a la portería de la taberna. Los nobles del castillo miraban desde su torre, muy molestos. Otra vez esos aldeanos pateando cosas. El rey don aburrido y dijo, eso no es un deporte. Eso es un desastre. Entonces, el rey firmó un decreto, prohibido jugar fútbol en todo el reino. Pero al día siguiente, don Pancracio el panadero ya estaba pateando otra vez, el pan va al horno y la vejiga va al arco. Niños del pueblo, si lo prohíben es porque es buenísimo. Y así nació la leyenda: el fútbol era tan divertido, que los reyes querían quitártelo. Por eso, al principio, solo los del pueblo jugaban fútbol, y lo hacían con más ganas, porque era el juego rebelde.
¿Tú también romperías las reglas para jugar fútbol? Dale like y suscríbete para más cuentos reales y divertidos. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de la India, un ladrón saltó dentro de un gallinero y se robó unas gallinas. Pero el dueño del gallinero lo vio desde lejos. «Algún día te atraparé, ladrón», gritó con fuerza. Unos días después, en el mercado de la ciudad, el dueño vio al ladrón. Corrió rápido, lo alcanzó y lo agarró por la chaqueta. «Te voy a llevar ante el juez». Pero el ladrón también lo agarró a él por la chaqueta. «No. Él es el ladrón. Yo lo encontré en el mercado». Los dos fueron juntos frente al juez. «Señor juez, él me robó las gallinas». «No es verdad. Él me atacó en el mercado». El juez pensó y pensó, no sé quién dice la verdad. Entonces se levantó y les dijo, vengan conmigo a mirar por la ventana. El juez gritó, guardias. Prepárense. Corten la cabeza del ladrón. Y entonces, uno de los dos saltó hacia atrás del susto. El juez sonrió, ajá. Ese es el verdadero ladrón. Y así, el culpable fue enviado a prisión. Moraleja, la verdad siempre sale a la luz, y los mentirosos se delatan solitos. Una leyenda sabia de la India, para niños curiosos como tú. Hace muchos, muchos siglos, cuando Dios decidió crear el mundo, los ángeles le pidieron algo muy especial. Señor, ¿podrías crear flores delicadas, de colores tan azules como el cielo? Y Dios, con una sonrisa, creó las flores, tan delicadas como un suspiro. Y Dios creó las no me olvides y los ángeles se regocijaron, pero, querían algo más. ¿Podrías crear flores que brillen como las estrellas? Y así, Dios creó las estrellas de los Alpes, flores que relucen en las laderas de las montañas. Los ángeles se llenaron de alegría, pero, aún no era suficiente. Señor, ¿podrías crear una flor que siempre mire al sol y se le parezca? Y Dios creó el girasol, una flor que gira su rostro al astro rey. Toda la tierra se llenó de luz y calor, pero aún faltaba una flor más. Un pequeño ángel volando cerca de Dios, con un brillo en sus ojos dijo en voz bajita, Señor, ¿podrías crear una flor que mire la luna? Y así, Dios creó la flor de luna, una flor mágica que se abre bajo la luz plateada de la luna. Y así, los ángeles celebraron, porque cada astro del cielo tenía su propia flor. Y esa fue la magia de las flores celestiales. Cada una, un regalo del cielo para la tierra. Hace mucho, mucho tiempo, en lo profundo de la foresta amazónica, vivía una joven indígena que salió una mañana en busca de agua. El río estaba lejos, y hacía calor. Pero al poco andar, encontró un pequeño charco de agua limpia y clara. Esta agua servirá, pensó. Pero justo cuando se agachó para beber, vio algo sorprendente. Un fruto grande, naranjado, hermoso, como ninguno que hubiese visto antes. Estiró la mano para tomarlo, pero el fruto se desvanecía como si nadara lejos. Cuando sacaba la mano, el fruto volvía a aparecer. Lo intentó una y otra vez, sin éxito. Decidida, tomó su ánfora y vació el agua poco a poco, hasta secar el charco. Pero entonces, el fruto ya no estaba. Se escucha una voz suave a sus espaldas, ¿por qué me buscas donde no estoy? Mira detrás tuyo, y arriba. La joven se gira, y ve el fruto real colgando de un árbol alto, brillando al sol. Era solo un reflejo. El fruto verdadero siempre estuvo en lo alto, esperando ser visto con el corazón, no solo con los ojos. Moraleja, no todo lo que ves es real. A veces, la ambición nos engaña, y nos aleja de lo que realmente importa. Dicen que, una vez al año, las campanas de todas las iglesias de Francia emprenden un viaje mágico. El Viernes Santo, mientras todos duermen, las campanas se sueltan y vuelan hacia Roma, dejando silencio en cada pueblo y ciudad.
Pero no se van solas. En su vuelo, recogen huevos de chocolate, dulces y sorpresas para los niños. Y cuando regresa el domingo de Pascua, las campanas vuelan de nuevo sobre los tejados, dejando regalos en jardines y canastas. En lugar de un conejo, son las campanas quienes traen la alegría de la Pascua. ¿Puedes imaginar el sonido de unas campanas cargadas de chocolate? Quizá, si te quedas muy quieto, aún puedas oírlas volar. Desde aquel día en la casa de los niños franceses se regala grandes campanas de chocolate con relleno de huevitos multicolores. Toca la campana y suscríbete. En un pequeño y encantador pueblo de los Alpes italianos, cada Pascua se convierte en un espectáculo único. Imagina un lugar donde el cielo se viste de azules profundos y las montañas se cubren de un blanco resplandeciente. Ese es Bormio. Todo comienza con una historia de 5 corderos. Sí, 5 corderitos que, hace siglos, eran decorados con flores y cintas por los habitantes de los 5 barrios históricos de Bormio. ¿Sabes por qué? Era su forma de agradecer la llegada de la primavera y la celebración de la Pascua. Con el tiempo, esta sencilla pero encantadora ceremonia creció hasta convertirse en los famosos Pasquali de Bormio. Ahora, el domingo de Pascua, los barrios compiten con carrozas gigantes y coloridas, auténticas obras de arte que se deslizan por la larga vía Roma, saludadas por miles de aplausos entusiastas. Las familias enteras salen a las calles, los niños ríen y señalan las carrozas favoritas mientras los abuelos cuentan historias de tiempos pasados. La emoción se siente en el aire, es imposible no contagiarse de la alegría y el orgullo que inunda Bormio. Es un día donde el amor por la tradición une a todos, desde el más joven al más anciano. Así que, si alguna vez te preguntas a dónde ir en domingo de Pascua, Bormio te espera con los brazos abiertos. Y formarás parte de la magia de un pueblo que no está dispuesto a olvidar su historia, porque allí no solo serás testigo de una de las tradiciones más antiguas de Italia, sino que formarás parte de la magia de un pueblo que no está dispuesto a olvidar su historia. Muy lejos, en medio del Océano Pacífico, existe una isla mágica llamada Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Allí viven enormes estatuas de piedra llamadas moais, y una vez al año, sucede algo muy, muy especial. Era domingo de Pascua y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Todos en la isla estaban emocionados. Pero esta no era una Pascua cualquiera, no. Esta era la Pascua en la que debía aparecer el huevo de Moai. Se decía que este huevo no era como los demás. Era un huevo de piedra mágica, escondido debajo de uno de los moais más antiguos. Según la leyenda, dentro del huevo dormía un espíritu ancestral que podía traer alegría, flores y canciones a todo el mundo. Pero solo si era encontrado por un niño valiente con un corazón puro. Y ahí es donde entra nuestra heroína, Maika, una niña curiosa de 8 años que vivía con su abuela cerca del volcán Rano Raraku. Abuela, ¿tuviste el huevo alguna vez?, preguntó Maika. Yo no. Pero mi abuela sí. Dijo que el huevo canta si lo encuentras con amor, respondió la abuela, con una sonrisa sabia. Ese día, Maika decidió que ella sería quien encontraría el huevo. Así que tomó su mochila, un poco de agua de coco, y su collar con una pluma de Manutara, el ave sagrada de la isla. Caminó entre los moais, saludó a los lagartos, y cruzó cuevas secretas. Hasta que, de repente, el suelo brilló con una luz dorada. Allí estaba. Un moai con los ojos tallados en forma de espiral. Frente a él, en la arena, había un huevo de piedra cubierto de símbolos antiguos. Maika se acercó lentamente. Hola, soy Maika. Y no quiero romperte. Solo quiero escucharte, dijo, tocando el huevo con cuidado. Y entonces, el huevo comenzó a brillar. Se abrió lentamente, como una flor, y de dentro salió una luz que formó una pequeña ave dorada. La isla comenzó a cantar. Las flores brotaron. Y todos los niños escucharon una melodía en su corazón. El espíritu ancestral había despertado. Y ese día,
Maika se convirtió en la guardiana del huevo de Moai, trayendo magia a cada Pascua desde entonces. Hace más de 400 años, en un país lleno de castillos, pelucas enormes y zapatos con hebilla, vivía un rey. Un rey que quería ser más brillante que el sol. Y por eso, lo llamaban el Rey Sol. ¿El rey qué? ¿Era un sol de verdad? ¿Tenía fuego en la cabeza? No. Se llamaba Luis XIV. Era muy elegante, muy mandón, y vivía en un palacio gigante llamado Versalles, con más espejos que una tienda de maquillaje. Al Rey Sol le encantaba estar rodeado de gente inteligente. Sabios, pintores, músicos, y señores con cara seria y libros muy gruesos. Uno de esos señores se llamaba Charles Perrault. Era poeta, académico y muy culto. Sabía de historia, filosofía, política, mitología, y hasta escribía versos que nadie entendía. Pero Charles tenía un secreto. Un secreto muy raro para un sabio. ¿Era un espía? ¿Un ninja francés? No. Su secreto era que le encantaba escribir cuentos para niños. Pero no cualquier cuento. Cuentos de magia, hadas, lobos, princesas y ogros con mal aliento. Eso no era digno de un sabio. ¡Qué vergüenza! ¿Qué diría el Rey Sol si lo descubría? Por eso, Charles se escondía. Se encerraba en las salas de las damas nobles, donde los hombres no podían entrar fácilmente. Y ahí, entre cojines, perfumes y vestidos gigantes, les contaba historias a los niños, como si fuera un juego prohibido. Sus cuentos mágicos los contaba solo a sus hijos y a las damas. Pero Charles no podía parar. Era más divertido inventar cuentos que leer leyes aburridas. Entonces, una tarde, su hijo mayor le dijo: «Papá, ¿por qué no publicas esos cuentos tan buenos?» Y Charles respondió: «Estás loco. Soy un sabio del rey. No puedo publicar historias». Pero al pensarlo bien, se le ocurrió una idea brillante. Publicó su libro. Pero lo tituló Los cuentos de Mamá Ganso. Mamá Ganso. ¿Una gansa escribió los cuentos? Exacto. Así nadie sospechaba que un hombre sabio estaba detrás de todo. Y en ese libro, aparecieron por primera vez Caperucita Roja, la Cenicienta, Barba Azul, el Gato con Botas, Pulgarcito, y muchos más. Y el libro fue un éxito total. Las familias lo leían en voz alta, los niños se lo sabían de memoria, y los nobles lo escondían como un tesoro. Bueno, el rey siguió pensando que Charles era un gran sabio. Pero nunca imaginó que gracias a él, todos los niños del mundo tendrían cuentos para soñar. Y así fue como un hombre muy serio y muy sabio tuvo el coraje de hacer lo más mágico de todo: contar cuentos. Gracias, señor Perrault, por enseñarnos que contar cuentos es también una forma de ser sabio. Había una vez una ciudad mágica llamada Copenhague, donde las bicicletas eran las reinas del camino. Imaginen una ciudad donde todos los días, miles de bicicletas se deslizan como serpientes brillantes por las calles adoquinadas. Desde estudiantes con mochilas llenas de sueños hasta ancianas con canastas repletas de flores frescas, todos preferían las dos ruedas para moverse. Sin embargo, en Copenhague no solo las bicicletas eran especiales, también lo era un viejo amigo lleno de historias, el señor Hans Christian Andersen. En medio de la agitada ciudad, se encontraba una estatua suya, con un libro abierto como si estuviera listo para contar un cuento a los niños que pasaban por la plaza del ayuntamiento. Quizás recordarás sus cuentos, como El soldadito de plomo, que enfrentó valientemente al fuego, o El patito feo, que descubrió su verdadera belleza, e incluso La sirenita, que soñaba con caminar. Nuestro amigo Hans no tuvo siempre una vida fácil. Nació en una pequeña casa en Odense, donde su padre, un humilde zapatero, le enseñó a soñar. Tras la muerte de su padre, Hans decidió mudarse a Copenhague, con el anhelo de brillar en el teatro.
pero sobre el escenario no encontró la fama, sino más bien, las palabras escritas en cuentos que iluminaron a millones de niños en todo el mundo. Aunque alcanzó una fama indiscutible, Hans nunca tuvo una casa propia y vivió con lo mínimo. Sin embargo, su riqueza fue otra. Sus cuentos, esos mundos mágicos que creó, vivieron para siempre. Así que si alguna vez visitas esa maravillosa ciudad llena de bicicletas y cuentos, no olvides visitar al querido Hans, saludarle en la plaza, tal vez hasta contarle cuál es tu cuento favorito. Deja que un poco de magia entre en tu corazón. Recuerda siempre que en cada historia hay una lección, y en cada bicicleta, un paseo cargado de aventuras. Hasta la próxima aventura mágica. Noche tranquila. Emily y Elizabeth están listas en sus camas, esperando con ansias el cuento de la abuela Carla. Abuela Carla, hoy les contaré un cuento muy especial, sobre un nombre muy bonito, Giuseppe, que en español es José. Emily y Elizabeth, cuéntanos, abuela. La historia de San José, abuela Carla. Hace muchos, muchos años en Italia, el día de San José se celebraba cada 19 de marzo. Es un día muy importante porque San José fue el padre adoptivo del niño Jesús. Pero, ¿quieren saber por qué esta celebración empezó? Emily y Elizabeth, sí, cuéntanos, abuela. Abuela Carla, en aquella época, en Sicilia y el sur de Italia, hubo una gran sequía. Los cultivos estaban muriendo y la gente tenía miedo de no tener comida para el invierno. Entonces, rezaron a San José para pedir lluvia. Y un milagro ocurrió, el 19 de marzo comenzó a llover, salvando las cosechas y evitando el hambre. Emily, wow. Entonces, por eso celebran ese día. Abuela Carla, exacto. Desde entonces, en Italia y en muchos otros países, cada 19 de marzo la gente prepara una gran mesa con frutas, pan y un dulce muy especial llamado sepoul. Elizabeth, quiero probar los sepoul. Emily, y yo también. Preparando los sepoul, abuela Carla, mañana los haremos juntas. Estos son los ingredientes que compraremos en el supermercado. 300 gramos de harina, 1,5 cucharaditas de levadura en polvo, 80 gramos de azúcar, una naranja, media manzana, 60 gramos de leche, 30 gramos de café, un huevo, azúcar glass, aceite de girasol. Elizabeth, qué rico. Pero, ¿cómo los hacemos, abuela? Abuela Carla, muy fácil, sigan estos pasos. Rallamos la cáscara de la naranja y media manzana. Exprimimos el jugo de la mitad de la naranja. En un bol, mezclamos la harina, levadura, azúcar, leche, café y huevo hasta obtener una masa uniforme. Calentamos aceite en una sartén a 180 grados y freímos la masa en pequeñas porciones hasta que esté dorada. Escurrimos sobre papel absorbente y espolvoreamos con azúcar glass y ralladura de naranja. Emily, qué delicioso. Vamos a hacer muchos sepoul. Elizabeth, sí, y los compartiremos con nuestros amigos como en Italia. Emily y Elizabeth se duermen con una sonrisa, imaginando los deliciosos sepoul que probarán al día siguiente. Abuela Carla, buenas noches, pequeñas. Dulces sueños con sabor a Italia. Hola, amigos. Hoy les contaré una historia especial sobre dos hermanas, una sorpresa familiar y un cuento con una gran lección de vida. Acompáñanos hasta el final para descubrirla. Era una tarde de febrero cuando mamá Olivia y papá Enrique recibieron un mensaje por WhatsApp. Era de los abuelos italianos, Giuseppe y Carla, con una noticia increíble. Habían decidido vender todo en Milán y mudarse a México para estar más cerca de su familia. El gran día llegó. Mientras Emily y Elizabeth estaban en la escuela, mamá Olivia fue al aeropuerto a recibir a los abuelos. Cuando finalmente llegaron a casa, todos celebraron con una cena especial llena de alegría. Antes de dormir, Emily y Elizabeth pidieron su cuento de cada noche. Pero esta vez, los abuelos dijeron, desde hoy, esta será nuestra tarea. Les contaremos cuentos italianos para dormir. Las niñas, emocionadas, se pusieron sus pijamas y se acomodaron en sus camas. El abuelo Giuseppe comenzó su historia. Yo llevo el nombre de un gran héroe de la unificación de Italia, Giuseppe Garibaldi.
En 1866, Italia aún estaba dividida en varios estados. Durante la guerra de ese año, hubo un episodio que pocos recuerdan. Un grupo de soldados cortando madera en un bosque estaba comandado por un cabo impaciente que gritaba a sus soldados: «Muévanse. Son muy lentos. Nunca ganaremos la guerra así». Pero en ese momento, un hombre a caballo se detuvo y observó la escena. «Señor cabo, si tiene tanta prisa, ¿por qué no ayuda en vez de solo dar órdenes?», preguntó el hombre a caballo. «Yo soy el cabo. No es mi trabajo cortar madera», respondió el cabo. Entonces, el hombre bajó de su caballo y comenzó a cortar madera junto con los soldados. Cuando terminaron, montó nuevamente y le dijo al cabo: «Si alguna vez necesitas ayuda, avísame». «¿Pero quién es usted?», preguntó sorprendido el cabo. «Soy el general Giuseppe Garibaldi», contestó el hombre misterioso. Emily y Elizabeth, asombradas en sus camas, exclamaron: «¡Guau! Entonces, ¿el verdadero líder es el que da el ejemplo?». «Exacto, pequeña. Garibaldi enseñó que un buen líder no manda, lidera con el ejemplo». Y así, Emily y Elizabeth aprendieron una valiosa lección sobre la humildad y el liderazgo. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más cuentos con moraleja. Nos vemos en la próxima aventura. Hola, pequeños exploradores. Hoy les voy a contar la maravillosa historia de un niño muy especial llamado José. José vivía en un pequeño pueblo de Italia y, aunque era muy bueno y amable, tenía un gran problema. Le costaba mucho estudiar. Las letras y los números parecían jugar a las escondidas en sus libros, y a veces se sentía muy triste. Pero José nunca se rindió. Un día, José decidió pedir ayuda a su amigo especial, Dios. Rezó con todo su corazón, pidiendo que le ayudara a entender sus lecciones. Y entonces, algo mágico comenzó a suceder. José empezó a sentir que las lecciones eran más fáciles. Era como si un ángel le estuviera soplando las respuestas al oído. ¡Qué maravilla! José creció y se convirtió en sacerdote, y siguió siendo un gran amigo de los estudiantes. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los niños que tenían dificultades, y les enseñaba que con esfuerzo y fe, podían lograr cualquier cosa. ¿Sabían que a San José de Cupertino le llamaban el Santo Volador? Algunas veces, cuando rezaba con mucho fervor, sentía que se elevaba del suelo. ¡Qué increíble! San José amaba mucho a los niños y quería que todos tuvieran éxito en sus estudios. Por eso, se convirtió en el santo patrón de los estudiantes. Recuerden, amiguitos, que San José de Cupertino siempre está ahí para ayudarlos con sus estudios. Así que, si alguna vez tienen dificultades, pídanle ayuda a San José. Él siempre estará ahí para ustedes. El Día de San José de Cupertino se celebra el 18 de septiembre. Un día soleado en el campo, 3 niños están jugando, cuidando sus ovejas. De repente, una luz brillante aparece en el cielo. ¿Qué harías si un día, mientras cuidas ovejas, el cielo se abre y una señora vestida de luz te habla? Así comenzó una historia real. En un pequeño pueblo en Portugal llamado Fátima, vivían 3 niños. Lucía, de 10 años, quien era valiente y cariñosa; Francisco, de 9 años, silencioso y bueno; y Jacinta, de 7 años, alegre y muy devota. Los 3 eran pastorcitos que cuidaban ovejas, cantaban, jugaban y rezaban juntos todos los días. Un año antes, un ángel blanco se les había aparecido, enseñándoles una oración y diciéndoles: «Los corazones de Jesús y de María tienen planes para ustedes». Los niños quedaron sorprendidos, pero mantuvieron el encuentro en secreto entre ellos. El 13 de mayo de 1917, mientras cuidaban ovejas en Cova da Iria, vieron un relámpago en el cielo despejado. Pensaron que vendría tormenta, pero de repente sobre una encina apareció una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. La señora les dijo: «No tengan miedo. Soy del cielo.
Vengo a pedirles que recen el rosario todos los días por la paz del mundo. Lucía preguntó, ¿qué quiere usted de nosotros? La señora respondió, volveré aquí todos los meses el día 13 durante 6 meses. Durante los meses siguientes, la Virgen se apareció cada día 13. Ella les pidió que ofrecieran sacrificios por los pecadores, que rezaran el rosario todos los días. Pero muchos adultos no les creían. Se burlaban y hasta los llevaron presos. Aún así, los niños no dudaron nunca. En julio, la Virgen les confió 3 secretos. Una visión del infierno. El anuncio de una guerra aún más terrible si no se rezaba y no se arrepentían. La fe triunfará, el Inmaculado Corazón de María salvará el mundo. 70.000 personas se reunieron ese día bajo la lluvia. De repente, el sol comenzó a bailar, girar y cambiar de colores. La gente gritaba, lloraba, se arrodillaba. Todos lo vieron. Hasta los que no creían. Desde entonces, Fátima se convirtió en un lugar de oración y paz. Lucía se hizo monja. Francisco y Jacinta murieron jóvenes, como la Virgen les había dicho, pero con alegría, sabiendo que iban al cielo. ¿Y tú, rezarías como los 3 pastorcitos por la paz del mundo? Compartí esta historia con tus amigos, suscríbete al canal, y recordá, la fe de un niño puede cambiar el mundo. Desde las calles empedradas y las termas de la antigua Roma, hasta las tradiciones francesas de Pascua, desde leyendas de las Islas de Pascua hasta un secreto en la época del Rey Sol, en Francia recorrerán un mundo fantástico que los transportará a otros tiempos. Europa guarda en su memoria historias que no se escriben en libros, sino en el alma de su gente. Cada leyenda, cada tradición, cada héroe olvidado, nos habla de quiénes fuimos y de lo que aún podemos ser. Porque contar historias no es solo recordar, es mantener vivo el fuego. Gracias por viajar con nosotros por la historia de Europa y esto apenas comienza. Visite nuestro blog, encontrarás más aventuras y películas de cuando tus abuelos eran niños.